Pueden abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Gálatas. Vamos a leer un versículo nada más. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Amén. Gálatas 5:1. Dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a leer una vez más, vamos a leerlo todos juntos. Todos juntos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Vamos a partir del punto de que Jesús nos hizo libres. De ahí vamos a partir de la obra de Jesús dándonos libertad. Hay escrituras que nosotros citamos bastante: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Son escrituras que nosotros continuamente estamos citando, mencionando. Y Jesús, fíjense, la obra que Jesús hizo fue para darnos libertad. ¿Libertad de qué, pastora? Libertad del pecado, libertad del diablo, libertad del mundo, libertad de la muerte. Eso significa que no estamos obligados a pecar, que el enemigo no es mayor que nosotros en el sentido que nos pueda doblegar. El mundo no tiene por qué arrastrarnos, y la muerte tampoco nos puede vencer. Estas 4 cosas dice la Escritura que Jesús venció. En Romanos capítulo 8, no voy a la cita, nada más lo habla de una manera muy amplia. Romanos capítulo 8 nos habla de cómo Jesús venció el pecado y nos da la victoria sobre el pecado. En Colosenses 2:15 nos dice que el Señor Jesucristo exhibió públicamente a principados, a potestades y a y el infierno, y lo exhibió públicamente y triunfó sobre él en la cruz. Al mundo lo venció, y dice Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y a la muerte la venció. En Apocalipsis 1:18 dice: el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo, y tengo las llaves de la vida y de la muerte. Así que nuestro Señor Jesucristo venció por nosotros el pecado. Jesús no pecó. Él no se le encontró ninguna falta, ningún delito. Él no pecó, y por causa de que Él no pecó, Él venció al pecado y lo condenó para ser vencido también por todos aquellos que pongan su confianza en Jesús. Por eso es que los que somos llamados hijos de Dios, cristianos, tenemos victoria sobre el pecado. No estamos obligados a pecar. El pecado no se enseñoreará de nosotros, porque ya fue vencido. Y cuando nosotros nos sometemos al señorío de aquel que lo venció, entonces nosotros tenemos también el poder para vencerlo. ¿Por qué? Porque estamos con Cristo juntamente crucificados. Y así como Cristo crucificó su carne para el pecado y para morir por nosotros, y en todo sentido, también nosotros tenemos la victoria sobre el pecado, y sobre el mundo, sobre el diablo y sobre la muerte. Yo quiero nada más hacer esta referencia para que entendamos que hay una libertad que ya es nuestra. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el Señor Jesucristo nos liberó del imperio de las tinieblas, del imperio del diablo, nos liberó del pecado, nos liberó del mundo para pertenecer al reino de Dios, nos liberó de la muerte para no morir jamás. Pero aquí hay una exhortación que se nos hace a nosotros, porque se nos dice: estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Aquí implica algo más. Aquí ya no es suficiente saber que Jesucristo venció y nos dio
la libertad, sino que ahora a nosotros nos toca pagar un precio para mantenernos firmes en esa libertad. Cuando habla el apóstol Pablo diciendo que estemos, porque lo vamos a abrazar para nosotros, no solamente es para los Gálatas, es también para nosotros. Cuando Pablo nos dice que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y nos dice, y no estén sujetos otra vez, ¿a qué? Al yugo de esclavitud, al que nos oprimió antes, al yugo del diablo, al yugo del pecado, al yugo del mundo, al yugo de la muerte, al yugo de la ley también, al que Pablo se está refiriendo aquí en el contexto, está hablando al yugo de la ley, porque la ley en sí misma nunca nos dio libertad, nunca dio libertad a los que la practicaron, sino que la ley nada más era para darnos a conocer el pecado, cuál era el pecado, pero nunca dio victoria sobre el pecado. Miren, hay mucho que quiero hablar y me tengo que ir en orden. La ley y las tradiciones no nos pueden ayudar sobre los apetitos de la carne. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer de nuevo en el yugo de la esclavitud. Miren, hay una doctrina que dice salvos por siempre salvos, pero aquí nos dice que tengamos mucho cuidado, no sea que volvamos a caer en el yugo de la esclavitud. ¿Y qué sucede cuando una vez libres de un yugo, se nos vuelve a poner el yugo por causa de nuestro descuido espiritual? ¿Qué sucede? Dice el Evangelio de Mateo 12, 43 al 45, que el demonio cuando sale, o el espíritu inmundo cuando sale de una persona, dice que anda por lugares desiertos buscando un lugar para reposar, pero al no encontrarlo decide regresar a la casa o a la persona de donde salió, y si encuentra a esa persona relajada, descuidada, sin las puertas bien cerradas, en el Señor, hablando espiritualmente, y su casa está barrida, adornada, pero dice, está desocupada. Entonces ese demonio o ese espíritu inmundo va y toma a otros 7 espíritus peores que él y regresa a la casa donde había salido, y dice la Escritura que el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Nosotros fuimos liberados y debemos luchar por nuestra libertad. Tenemos que pelear. Fíjese muy bien, aquí ¿cuál es la lucha? Contra la carne. Nosotros tenemos que luchar contra nuestra carne para no volver a caer en el yugo del pecado. Porque una vez que yo caigo en el yugo del pecado, le entrego nuevamente el poder al enemigo para que haga en mi vida lo que él quiera. Por eso dice la Escritura, no le deis lugar al diablo. No debemos darle lugar. ¿Y cómo le damos lugar? Cuando andamos en la carne, cuando practicamos los deseos de la carne. Así que esta escritura, mis hermanos, la vamos a ir desarrollando y vamos a mirar que número 1 tenemos que estar firmes. Firmes es una palabra que implica estar de pie, perseverante, permanecer, establecerse, pero también es una decisión. Tienes que decidir estar firme. Conforme a las Escrituras, la palabra firmes, Pablo la utiliza también en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, para hablarnos de la guerra espiritual que estamos enfrentando como hijos de Dios, como cristianos. Vaya, abra su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 11. Ahí está enseguidita, Gálatas, y enseguida está Efesios. Gálatas, Efesios, capítulo 6, versículo 11, dice, vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La firmeza a la que Pablo se refiere en este momento, hablándole a los Efesios, es en la lucha espiritual contra Satanás y contra los demonios. Por eso le dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar como firmes, para que no sean vencidos, firmes contra las acechanzas del diablo.
Y ahí dejen claro que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces quiero que usted entienda bien que hay dos guerras por lo cual tenemos que estar firmes. En Efesios, Pablo habla de la guerra espiritual contra los demonios, pero en Gálatas, Pablo nos habla de la guerra contra la carne, de la guerra contra nosotros mismos, del deseo de agradarnos a nosotros mismos. Y esto es bien importante. Nosotros tenemos que estar en posición de resistencia para pelear la guerra contra los demonios o contra la carne. Y no nos podemos dormir, tenemos que estar vigilantes. Mire cómo dice en el versículo 13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Hay días malos, hay días de conflicto, hay días de guerra, hay días de ataque, hay días que no puedes bajar la guardia. Y dice que esto es para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, habiendo acabado la tribulación, la lucha, la prueba, la dificultad, dice que estemos firmes. ¿Cómo debemos de estar después de que el enemigo se va vencido? Porque ganamos la batalla. Tenemos que seguir firmes. ¿Qué significa? De pie, perseverantes, permanecer estables, decididos a que el enemigo no nos va a vencer. Nosotros estamos en una batalla. Nosotros no podemos ser pasivos espiritualmente. La iglesia pierde porque adjudica que Jesucristo pagó el precio por nuestra salvación y pensamos que a nosotros no nos toca hacer nada. Nosotros no podemos ser pasivos, estamos en una guerra. Si no es contra el diablo, es contra la carne. Si no es contra el diablo y con la carne, es contra el mundo, contra sus ideologías, sus filosofías, su pensamiento, su influencia. Y si no es contra estas tres cosas, también es contra la muerte. Nosotros tenemos que permanecer en la vida de Cristo, mis hermanos, y no morir espiritualmente en ninguna forma hasta que el Señor nos llame a su presencia. Hay espíritus de muerte que muchas veces quieren entrar y si nosotros le permitimos, pueden entrar y tenemos que cerrar puertas. Nosotros tenemos que estar firmes. Firme nos habla de no estar pasivos. No puede ser un cristiano pasivo. Estamos en guerra, estamos en lucha. Nuevamente, si no es contra el diablo, es contra la carne o es contra el mundo o contra la muerte. Nosotros tenemos que estar firmes y determinar que vamos a salir victoriosos y que vamos a permanecer libres en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Una es firmes para no perder la batalla contra el enemigo y la otra es para no perder la batalla contra la carne. Y en el versículo 14 del 6 de Efesios dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Entonces Pablo es muy insistente en la postura del cristiano. ¿Cuál es la postura del cristiano? Estad firmes, firmes en la guerra, firmes vigilantes. Cuando no hay guerra tienes que vigilar. Jesús también nos dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor nos mandó que debemos vigilar, tenemos que estar velando nuestra carne continuamente. Dice, el espíritu está dispuesto. Nuestro espíritu ciertamente quiere buscar de Dios, pero la carne es débil. Si nosotros no la sujetamos con firmeza, la carne nos va a arrastrar al pecado. A la carne hay que hacerla morir con determinación. A la carne no la podemos consentir. No le podemos decir, está bien, un poquito de pecado no le hace mal a nadie. No, no es así. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado nos contamina completamente, porque el Señor es santo
y Él nos dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y nosotros deberíamos, como en el tiempo antiguo, cuando los sacerdotes o sumo sacerdote tenían unas láminas de oro que ponían en su frente que decía santidad a Jehová. Nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos jugar con el pecado, absolutamente, por chiquito que sea. Aléjate, huye de cualquier pasión, de cualquier tentación, de cualquier seducción, por chiquita, por inofensiva que sea. No le des clic ahí al ratón cuando estás en la pantalla mirando alguna cosa que tú dices, es la última vez que veo esto. No, detente, porque eso te va a atrapar y vas a perder tu libertad. Si ahorita que eres libre no puedes vencer la tentación, menos cuando estés atado vas a poder ser libre. Así que tenemos que ver este punto. La carne la tenemos que hacer morir con sus pasiones y deseos. La carne tiene apetitos, dice Colosenses 2 del 20 al 23. Dice que la carne tiene apetitos que se alimentan por medio de los mandamientos de hombres y las doctrinas de hombres. Así como hay una ley que a nosotros ya no nos corresponde seguir, también los hombres inventaron mandamientos y doctrinas de hombre, dice Pablo en el versículo 22 del capítulo 2. Pero lo vamos a leer a partir del 20, que es la cita que les di completa. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sujetáis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si yo quiero basar mi vida a la ley, si yo quiero basar mi vida a las tradiciones, a los mandamientos de los hombres, a los dogmas, nunca me van a dar la victoria sobre el pecado, porque el único que venció el pecado se llama Jesucristo. Y por la fe nosotros hemos recibido la gracia para ser salvos. Lo que tenemos que hacer nosotros es mantenernos en esa fe, en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Si viene alguien a decirte que aparte de la fe en Cristo, tienes que hacer algo más para ser salvo, por ejemplo, o puedes vencer la carne de otra manera sin Cristo, es inútil. Dice, nada nos puede dar la victoria sobre los apetitos de la carne. Lo único que vence a la carne es Jesús, y cuando nosotros nos sometemos al señorío de Cristo. Si no quieres ser esclavo del diablo otra vez, ¿qué hay que hacer? No peques más. Sí, haz como Jesús le dijo a aquella mujer, vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque le vas a dar lugar otra vez a que aquel yugo sea puesto otra vez sobre tu vida. Si no quieres ser esclavo del pecado, no peques, lucha contra la carne. Debemos defender nuestra libertad y luchar por ella. Este versículo, mis hermanos, nos está enseñando que debemos estar en pie de lucha, en pie de guerra. Aquí el enemigo a vencer no es el diablo, aquí el enemigo a vencer es la carne, que quiere autosatisfacerse, y debemos de limitarla, debemos detenerla, debemos decirle no, debemos defender nuestra libertad, luchar por nuestra libertad. Y tú dices, pero ¿cómo vamos a luchar por nuestra libertad si Cristo ya nos hizo libres? Sí, pero aquí nos dice que nosotros tenemos que estar firmes en esa libertad. Y si nos dice que tenemos que estar firmes, es porque podemos perder esa firmeza. Amén. La Escritura dice que si alguno cree estar firme, mire que no caiga. No debemos caer de nuestra firmeza, de la firmeza que nosotros tenemos en Cristo, siguiendo las enseñanzas, como decía hace un rato, que son tradiciones de hombres, que nos podemos desviar si no nos mantenemos firmes en el conocimiento de Cristo. A mí me gustó mucho, mis hermanos,
cuando llega al punto de decirnos que no estemos sujetos otra vez al yugo de esclavitud, me acordaba que Jesús dijo que llevemos su yugo sobre nosotros, porque su yugo es fácil y ligera su carga. El yugo de Cristo, mis hermanos, nos da libertad. Si nosotros estamos sujetos al yugo, al señorío de Cristo, el señorío de Cristo no nos esclaviza para muerte, no nos esclaviza para mal. El estar sujetos al señorío de Cristo, morimos sí, pero a los deseos de la carne para vivir eternamente, para vivir en el Espíritu, para tener esa vida en el Espíritu de Dios. Mientras que estar sujetos a la ley antigua del viejo pacto era una ley que nos mantenía sujetos, dice, a la muerte, porque nadie pudo cumplir esa ley. Y vino Jesús a cumplir la ley, y al cumplir la ley, entonces Él es el dador de la vida. Y a través de la fe en Jesucristo nosotros tenemos la vida eterna. Amén. Miren lo que dice el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usemos esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí, mis hermanos, nuestra libertad que tenemos no es para hacer lo que nosotros queremos, sino, fíjese bien, somos libres para vivir una vida espiritual. ¿Y dónde se conoce que estamos en el Espíritu? Cuando nos amamos los unos a los otros. Ahí está en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, dice, mirad también que no se consuman los unos a los otros. La libertad que nosotros tenemos en Cristo, hermanos, es para hacer lo que a Dios le agrada. Mientras que regresarse a cumplir la ley, mis hermanos, es luchar por vencer el pecado en nuestras propias fuerzas. Y nadie, nunca, jamás pudo vencer el pecado en sus propias fuerzas, si no fue por la ayuda de Dios y por la gracia de Dios. Regresar a la esclavitud, mis hermanos, es regresar a las obras de la carne. Y Pablo dice allí mismo en el capítulo 5, versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto. O sea, no practiquen todo esto, porque todo esto nos lleva a la esclavitud. Las obras de la carne nos llevan a ser esclavos una vez más del pecado. Se fija, si usted quiere vivir en la ley, se va a enfrentar a todas estas cosas y se encontrará de pronto practicando algunas de ellas. Y Pablo nos amonesta para que no practiquemos nada de esto, porque hay una ley para los que practican estos pecados. ¿Cuál es la ley? No heredarán el reino de Dios. Si tú regresas al yugo de la esclavitud, no heredarás el reino de Dios. Enseguida nos dice cuál es el fruto del Espíritu, el fruto de permanecer libres en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Cuando somos libres en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, entonces producimos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. No hay una ley que nos condene por practicar la justicia de Dios. No hay una ley que condene el andar en los frutos del Espíritu. Pero sí hay una ley que condena las obras de la carne. Y si nosotros dejamos la libertad con la que Cristo nos hizo libre y nos volvemos a la ley de las tradiciones, a la ley de los mandamientos de hombres, a las leyes de la circuncisión y todo este tipo de cosas, nos encontraremos practicando pecados que no nos permitirán entrar en el reino de Dios. Porque solamente Jesucristo salva.
Por eso Pablo dice que conforme la tradición de los hombres, el guardar ciertos preceptos tienen una dimensión de sabiduría para cuestiones de sacrificar el cuerpo y cosas por el estilo, pero no nos dan la victoria sobre el pecado. Y solo Jesús nos puede dar la victoria sobre el pecado. Jesús dijo, porque yo he vencido, ustedes también vencerán. Y esa es nuestra seguridad, nuestra garantía. Por eso, ser libres en Cristo nos habla de estar a la defensiva. Defiende tu libertad. ¿Cómo? Doblegando la carne, no dejando que la carne te sujete, no dejando que la carne te venza, porque si no, entonces eres esclavo de la carne que te venció. Mire lo que dice 2 de Pedro 2:18. Pues hablando palabras infladas y vanas, va a hablar de los falsos líderes que buscan desviar a la gente de la libertad con la que Cristo los había hecho libres. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Mire, con los deseos de la carne son atraídos, ¿quiénes? Aquellos que habían escapado verdaderamente del error. Voy a repetir el versículo. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Quiere decir que aquellos que habían escapado del pecado del mundo pueden ser privados de su libertad otra vez por causa del pecado de la carne, darle lugar a la carne. Y va a haber maestros que nos pueden convencernos de practicar ciertas cosas y con argumentos aún hasta bíblicos, pero torcidos. Y la gente, hermanos, que no tiene conocimiento profundo de las Escrituras, se cree cualquier error, cualquier mentira, y de pronto se encuentran prisioneros del error y del engaño. Y dice el versículo 19, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Mire cómo está aquí en el tema de la libertad. Les prometen libertad a través de sus enseñanzas, a través de volvernos a la ley, a través del circuncidarnos y guardar la gracia, ¿no? Y empiezan a prometer, dice, una libertad que no existe, y les vuelven a poner el yugo de esclavitud, porque cuando nos apartamos de la libertad con la que Cristo nos hizo libres, esa libertad, mis hermanos, que es solo Cristo nos puede dar la libertad. No hay ninguna obra aparte de Cristo. A nosotros solamente nos toca obedecer a Jesús, amar a Jesús, honrar a Jesús, seguirlo a Él, no mezclar el evangelio, no adulterar la leche espiritual, no adulterar el alimento espiritual con filosofías humanas, con regresar a la ley, con prácticas de las obras. Tenemos que tener mucho cuidado. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Te venció la mentira, eres un mentiroso, y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Te venció una concupiscencia, la concupiscencia dio a luz pecado, el pecado te cautivó, no puedes agradar a Dios de esa manera. Dice el versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Lo que les comentaba, cómo viene a ser el estado de una persona que ya fue salvada, pero que se enredó en doctrinas equivocadas, en mandamientos de hombres, en obras que piensan que haciendo obras se van a ganar el cielo. Dice que su estado viene a ser peor que el primero. Y dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Manténgase libre en la libertad con la que Cristo le hizo libre. Procure conocer más a su Señor, a su Salvador Jesucristo. No preste atención a doctrinas de hombres,
a filosofías modernas o viejas, nueva era. ¿Cuántos caminos hay que al hombre le parecen derecho, pero su final es un camino de muerte? Permanezcamos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Le repito, esa libertad ahora nos cuesta a nosotros mantenerla. Dios ya nos hizo libres, pero ahora tienes que cuidar tu libertad. Y cuidar la libertad se convierte en una guerra contra la carne, contra el mundo, contra el diablo. Tenemos que estar vigilando, tomados de la mano del Señor, orando, leyendo la palabra, ayunando, no dejando de congregarnos, dependiendo de la gracia de Dios continuamente. No dude de su salvación, no dude de Dios. Si usted pecó, si hizo una obra equivocada, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa gracia es para que nos ubiquemos nuevamente en nuestra posición en Cristo, pero que no te desvíes, que no sigas el consejo de malos maestros, de falsos maestros, que dice introducirán herejías destructoras dentro de la misma iglesia. Tenemos que escudriñar más las Escrituras. No nos podemos confiar a 1 o 2 versículos bíblicos que nos medio sabemos. Tenemos que añadir conocimiento, dice la Escritura, que añadamos conocimiento y que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Dediquemos más tiempo al estudio de la palabra. Amén. Necesitamos más tiempo para la palabra de Dios. Yo lo necesito. Yo necesito más meterme en el estudio y en escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a ser lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, y va a evitar que yo caiga en la trampa del enemigo. El enemigo tiende lazos, tiende redes en el camino, y si nosotros no vamos atentos, el enemigo nos puede enredar una vez más en el pecado, y cuando menos acuerdes ya te venció y te esclavizó. Y yo quiero que sepas que por la gracia de Dios, si tú clamas al Señor, si tú reconoces que te desviaste, que te torciste, que te enredaste en lo malo otra vez, si tú clamas al Señor, el Señor te puede responder, el Señor te puede liberar, puede romper las cadenas, porque Dios es misericordioso. Hasta que aprendamos a caminar sin escuchar ninguna voz que no sea la del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y tenemos que aprender a discernir quién habla por el Espíritu y quién habla por su carne y quién habla por el mundo y quién habla por Satanás. Porque hay gente que es boca de Satanás, hay gente que es boca del mundo, hay gente que es boca de la carne, que te incita a pecar. Y es más, tu propia carne también te va a gritar que tiene deseos, pero tenemos que enmudecerla, hacerla callar y hacerla morir. Nuestra libertad Jesús la compró con su sangre, pero nosotros ahora tenemos que cuidarla. Con temor y con temblor tenemos que cuidar nuestra salvación, la cual Jesús compró con su preciosa sangre. Yo le invito a estar en pie y que tome la decisión, la determinación de estar firme contra la carne y defienda su libertad.